El expresidente Enrique Peña Nieto presentó en 2014 el aeropuerto internacional que se construiría en Texcoco y lo describió como una obra emblema del México moderno. Sin embargo, en 2018 fue cancelado y ya desde entonces se informó de distintas irregularidades que mancharon esta construcción. Les damos más detalles en el siguiente Con Todo. Este aeropuerto internacional que se construiría en Texcoco, en el Estado de México, fue presentado por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2014 como una obra trascendental, un emblema del México moderno. Pero ya para el 2018, cuando se anunció su cancelación, acumulaba críticas, observaciones por el sobrecosto, el atraso en obras, por las licitaciones y también por el impacto ambiental. A casi 7 años de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, el exmandatario Peña Nieto aseguró que sigue sin comprender qué motivó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a suspender la obra. En la serie documental Texcoco, la decisión del presidente, Peña Nieto dijo lo siguiente: ahí yo me quedo con la incógnita de qué le lleva o qué le motiva, es decir, a López Obrador, a tomar esa decisión, porque sé que al interior de su administración había voces que estaban por impulsar, mantener la construcción del aeropuerto. Bueno, lo hemos conocido públicamente. El que fue secretario de Hacienda ha hecho revelaciones públicas señalando que él estaba a favor de que el proyecto se continuara. Eso fue lo que dijo el expresidente Peña Nieto en esta serie documental Texcoco, la decisión del presidente. Por eso es importante recordar cómo se planteó en un inicio el proyecto de este aeropuerto internacional en Texcoco y qué realmente ocurrió. Cuando el expresidente informó de esta construcción en septiembre del 2014, reconoció que se trataba de un proyecto transeccional, es decir, no concluiría en su gobierno, y pues ya veríamos los primeros resultados hasta después. La primera etapa contemplaba 3 pistas de uso simultáneo para transportar a más de 50 millones de personas y una segunda fase contaría ya con 6 pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Vamos a escuchar cómo describió en ese entonces, septiembre del 2014, el expresidente Peña Nieto este proyecto que estuvo a cargo de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero. Para superar este desafío, no podía haber respuestas temporales, parciales o incompletas. Al contrario, era imprescindible actuar con visión de largo plazo. Por ello, desde el primer día de esta administración, ordené realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la mejor opción de un nuevo aeropuerto. Con este objetivo, se solicitó a expertos y especialistas realizar investigaciones técnicas y análisis de factibilidad financiera y de rentabilidad social a fin de encontrar las alternativas más adecuadas. Como resultado de estos estudios, se concluyó que el lugar idóneo para desarrollar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la zona contigua al aeropuerto actual. Una vez identificada la ubicación, se convocó a los arquitectos nacionales e internacionales más reconocidos para que presentaran sus proyectos. Sus propuestas fueron evaluadas y calificadas por expertos bajo distintos criterios, incluyendo el económico, el arquitectónico, el urbano, el ambiental y el logístico. Además, se valoró el impacto positivo de cada propuesta para el desarrollo social de las comunidades vecinas al nuevo aeropuerto. El resultado fue la elección del prestigiado despacho de Norman Foster en el Reino Unido y de su socio mexicano Fernando Romero, quienes tendrán la responsabilidad de hacer realidad este gran proyecto nacional. Por su magnitud, diseño y beneficio social, el nuevo aeropuerto será una obra trascendental, emblema del México moderno. Como aquí se ha dicho,
Y como ocurre en los grandes aeropuertos del mundo, como el de Hong Kong, Múnich o Seúl, su desarrollo se realizará en etapas y tomará años llevarlo a su máxima capacidad. La primera etapa contempla 3 pistas de uso simultáneo para transportar a más de 50 millones de personas, mientras que en su segunda fase contará con un total de 6 pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Estoy consciente de que se trata de un proyecto transeccional y que esta administración no tendrá tiempo suficiente para poner en operación el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero lo importante es que México cuente con un aeropuerto de clase mundial para impulsar su desarrollo durante los siguientes años y décadas. Estamos actuando con el sentido de responsabilidad y no mirando en qué podemos entregar en el muy corto plazo. Este es un aeropuerto que merece la capital de los mexicanos y que merecen todos los mexicanos, y por eso la firme decisión del Gobierno de la República de llevarlo a cabo. Bueno, ya desde el 2014 se mencionaba desde el gobierno federal que se tomó en cuenta las características de la zona y que tanto afectaría o no a las comunidades. Nada más hay que recordar que eso fue en 2014 y para 2018, ya cuando estaba por concluir la gestión de Enrique Peña Nieto, pues hasta ese momento continuaban las exigencias de habitantes del Estado de México, justamente por pasar por encima de sus derechos como comunidades, por no ser consultadas o escuchadas sobre estos efectos que podría tener la zona, y de los que les vamos a dar más detalles aquí a continuación. Antes hay que recordar que entre las razones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de Javier Jiménez Espriu analizó para cancelar el aeropuerto en Texcoco estaban distintas modificaciones al alcance del proyecto que se acordaron sin la autorización oficial de la Secretaría de Hacienda, así como cambios en el presupuesto y el inicio de operaciones. Por ejemplo, en la terminal de pasajeros del Preplan maestro del 2014 de este aeropuerto se consideraban 472,000 metros cuadrados de superficie. En 2015 ya habían aumentado a 743,000 metros cuadrados y para 2018 ya eran 792,000 metros cuadrados. Otro ejemplo, la torre de control pasó de 10 a 19,000 metros cuadrados. Y el gobierno de López Obrador también reportó en su momento que 76% de los 692 contratos suscritos para el aeropuerto fueron asignados directamente, es decir, sin licitación, sin concurso, lo que desde entonces ya había planteado la existencia de irregularidades. Vamos a recordar una entrevista que en marzo del 2022 dio el exsecretario Jiménez Espriu aquí a los periodistas, en donde recordó que en esta obra se encontraron sobrecostos, por ejemplo, en la creación de pistas. Vamos a escuchar cómo lo dijo el exsecretario de Comunicación y Transportes. De los cerca de 692, si no me equivoco el número, contratos que se plantearon en el aeropuerto de la Ciudad de México, que se firmaron en el aeropuerto, el 76% de los contratos, no el 76% del monto, sino el 76% de los contratos fueron contratos asignados directamente, sin licitación, sin concurso. Ahí hay pues la presunción de muchas irregularidades. Pero además de eso, las pistas del aeropuerto de Texcoco, cuya normatividad exigía 4 kilómetros de longitud y 45 metros de ancho, las habían hecho de 5 kilómetros de longitud y 60 metros de ancho. Eso, para cualquiera que sepa sacar el área de un rectángulo, se da cuenta que es el doble de metros cuadrados. Entonces, un negocio, una pista que costaba 4,000 millones de pesos regular, pues costaba 8,000 millones de pesos en el contrato. Bueno, ahí recordamos este ejemplo de una pista que pasó de costar 4,000 millones a 8,000 millones de pesos, nada más para
ejemplificar esta cuestión de los sobrecostos registrados en el Aeropuerto Internacional de Texcoco. También en el cronograma presentado en 2014 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se estableció que la primera etapa del proyecto se terminaría en octubre del 2018 e iniciaría operación en 2020, con un presupuesto de 169 mil millones de pesos, pero para 2018, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de López Obrador, aunque se seguía hablando del mismo presupuesto en dólares, en pesos se incrementó a 305 mil millones y para 2022 era el año que ya se mencionaba como inicio de operaciones. Desde entonces, la dependencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, alertó que no había certeza de cuándo podría quedar terminada la obra, tampoco del costo total, por lo que describieron al aeropuerto como un pozo sin fondo. Los cambios en costos y las fechas previstas para que el aeropuerto operara no fueron transparentados, pese a que desde julio del 2016 la empresa norteamericana Parsons, que fue contratada como gerente del proyecto, ya había señalado en un oficio dirigido al grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que es el que estamos viendo en pantalla, que el costo de la primera fase del proyecto se elevaría a entre 16 y 17 mil millones de dólares. Y ya desde ese proyecto, desde ese escrito de julio del 2016, se planteó que el aeropuerto iniciaría operaciones hasta septiembre del 2024. Pero en ese momento, cuando se decidió la cancelación del aeropuerto, no se había transparentado estas estimaciones que hizo Parsons, la empresa contratada como gerente del proyecto. Y estamos viendo justamente en pantalla lo que informaba ya desde entonces esta empresa norteamericana y donde se mencionaba septiembre del 2024 como la fecha de inicio de operaciones del aeropuerto. La Secretaría de Comunicaciones expuso en 2019 lo siguiente: nunca se hizo del conocimiento público ni del Consejo de Administración, suponemos que ni de la Secretaría de Hacienda ni de los inversionistas de bonos, y en ningún momento fue informado el equipo de transición del nuevo gobierno. Esto en referencia a los cambios de presupuesto, pero también a los cambios de fechas que ya se tenían previstas para arrancar con el aeropuerto. Y a eso se suman lo que registró la Auditoría Superior de la Federación, que identificó distintas irregularidades en la construcción. De acuerdo con 5 auditorías que hizo esta dependencia a distintas obras referentes a la fase 1 del aeropuerto, en 2017 se informó de un posible desfalco al erario por 328.125.425 pesos. Y en esa auditoría se recordó que como parte de la fase 1 de este aeropuerto se llevaron a cabo trabajos de construcción del proyecto integral de la barda y del camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para este nuevo aeropuerto. Esa parte estuvo en manos de la Sedena a través de un convenio de colaboración con el grupo aeropuertario. Pero lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación a la construcción de esta barda es un daño al erario por 38.098.914 pesos por pagos realizados sin que el grupo aeropuertario se cerciorara de que las cotizaciones presentadas acreditaron que este costo propuesto por la Sedena sí estuviera dentro de los valores del mercado. Y con todo este antecedente, con toda esta información que ya es pública, pues en el documental que se ha difundido recientemente en YouTube, el expresidente Peña Nieto pues fue cuestionado sobre irregularidades en la construcción de este aeropuerto y él aseguró que no se ha comprobado un manejo inadecuado de recursos públicos destinados al aeropuerto. Dijo lo siguiente: no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado que haya un manejo acorde con las mejores prácticas.
Y esto, se los decíamos, lo mencionó en la serie documental de 4 episodios que fue producida por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y de la que se han difundido distintos fragmentos en redes sociales durante los últimos días. Algo de lo que también es importante recordar es que, de acuerdo con el expresidente Peña Nieto, cuando presenta la construcción de este aeropuerto, él dijo que desde el primer día de su administración, es decir, en 2012, ordenó que se realizaran estudios técnicos, análisis de factibilidad financiera y de rentabilidad social para definir cuál es el lugar idóneo de la construcción del nuevo aeropuerto. También dijo que su administración se encargaría de contemplar el cuidado del medio ambiente y que este proyecto en general estaba diseñado para mejorar la salud ecológica de la región. Eso es como lo presentó el expresidente Peña Nieto en 2014. Pero solo los primeros años de construcción de este aeropuerto dejaron afectaciones ambientales. Por ejemplo, en los cerros de las localidades del Estado de México cercanas al terreno, en donde se realizaron actividades de minería para extraer las piedras que se utilizarían en el aeropuerto. En general, la extracción de materiales y el relleno de los humedales afectaron el sistema hídrico y provocaron la devastación de cerros como el Tetzontle, donde justamente se realizaba minería para estas obras. Por ejemplo, en 2018 la organización ambientalista Greenpeace planteó lo siguiente justo por los daños ambientales registrados por las obras del aeropuerto en Texcoco. Los territorios donde se extrae el material pétreo para rellenar el lago, excavación y destrucción completa de cerros en busca de Tetzontle y los poblados en donde se depositan los lodos tóxicos derivados de los procesos de extracción junto a sus habitantes, también se ven afectados por el megaproyecto. Y también desde entonces se alertaba porque los impactos ambientales incluirían el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, que se agravaría la mala calidad del aire y también pues se esperaba la destrucción del hábitat de miles de aves migratorias que anidan, buscan alimento o transitan en esa zona. Algo que más adelante en 2022 pues se detalló cuando el lago de Texcoco se declaró por el gobierno federal como un área natural protegida y en ese entonces, 2022, se informó que se tomó esa decisión para proteger a 678 especies que habitan en el lugar, 107 de las cuales son endémicas. También en ese año 2022 se informó que al menos 250,000 aves migratorias pues acuden a este lago de Texcoco, que ya es un área natural protegida. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre esta defensa del expresidente Peña Nieto al aeropuerto internacional de Texcoco. Ella dijo que lo que realmente es relevante es el impacto ambiental que hubiera tenido la obra en caso de que hubiera continuado. Dijo, se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos, un vaso regulador de agua que recibe escurrimientos en temporada de lluvias. Y planteó incluso que si se concretaba el proyecto, las inundaciones en la zona metropolitana habrían sido aún más graves. Vamos a escuchar qué dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta defensa del expresidente Peña Nieto al aeropuerto de Texcoco, que ya se suspendió. Pues es muy pronto como para saber por qué sale en es un documental, ¿no? Sí. Lo importante sobre el aeropuerto es que más allá de si hubo malos manejos o no hay investigación sobre el recurso que se utilizó para la construcción del aeropuerto, la esencia es que se iba a construir un aeropuerto en un lugar con hundimientos, que es un vaso regulador de el agua que sale de la zona metropolitana del Valle de México en época de lluvias. Estas inundaciones que hemos visto, si hubiera estado el aeropuerto, hubieran sido peores, porque no hay un canal para distintos ríos que llegan a esta zona.
y la otra es que querían convertir el aeropuerto actual de la Ciudad de México en un desarrollo inmobiliario. Y ahí es donde estaba el gran negocio. 700 hectáreas que querían convertir en un nuevo Santa Fe, con la venta de predios y la construcción inmobiliaria. Entonces, esas fueron las razones por las cuales se decidió, por el pueblo de México además, porque hubo una consulta, que el aeropuerto se hiciera en Santa Lucía.